Creo que el propósito es una de las cosas más importantes que uno encuentra en la vida. ¿Por qué? Porque el propósito te da sentido, te da dirección, te ayuda a disfrutar la vida mucho más en ese sentido. Ahora, creo yo que toda persona vive frustrada, ¿verdad? Cuando no conoce una acción y quiere una asignación. Creo que el de inseguridad y es el temor es algo que puede tener a una persona completamente, ¿verdad? De poder cumplir su propósito. Así cuando tú dices, pastor, es que a mí me frustra ver gente tirada en las calles, pues recógelos. Esa es tu asignación. Eso es lo que Dios te llamó. Hola amigos, Dios los bendiga. Mi nombre es Emanuel, bueno, como ya todos nos conocen. Y aquí está mi esposa Damaris. Mi nombre es Damaris García. Muchas gracias por este espacio, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y damos gracias también al Ministerio AMI por hacernos parte de este gran proyecto de podcast. Pues estamos bien felices porque Porque hoy estamos compartiendo un mensaje y yo sé que va a llegar al corazón de muchos de ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre el propósito, el enfoque y la perseverancia. Pero antes de que entremos al tema, ¿por qué no nos saludan nuestros amigos, Pastor John y Carmen Chagala? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos bien felices de estar aquí. Yo sé que algunos nos conocen, otros nos están empezando a conocer. Me presento, mi nombre es John. Junto con mi esposa Carmen pastoreamos Comunidad Vida Puebla, acá en la ciudad de Puebla, en México. Y estamos bien contentos de estar aquí y bueno, pues vamos a darle. ¿Tú qué Sí, tal? así es. Me da mucho gusto ser otra vez invitada. Ya extrañaba esto, ya estaba yo ansiosa por saber cuándo nos iban a invitar otra vez. Y bueno, qué bueno que ya estamos aquí de regreso y estamos listos, ¿verdad? Para este tema que se va a poner muy bueno, así que te invitamos a que te quedes. Amén. Yo creo que como parte del equipo siempre nos miran en la otra forma, ¿no? Como los que están entrevistando y no los que están siendo entrevistados. Pero yo creo que el día de hoy ya hacía falta. John y Carmen son una pareja apasionada para servir al Señor. Son una pareja muy joven que la verdad inspiran muchos a seguir a Dios y nos han animado a nosotros mucho, ¿verdad? Para seguir con el llamado y el propósito de que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y hoy queremos hablar sobre este tema porque creemos, ¿verdad? Como cristianos, como servidores, como ministros, ¿verdad? Que todo ser humano tiene un propósito en la vida. Cada ser humano, no importa si eres grande, chiquito, pequeño, de piel oscura, de piel blanca, tú tienes un propósito si eres un ser humano. Si tú así es. respiras, tú puedes alabar a Dios, si tú te puedes mover de alguna manera u otra, puedes servir en una área respectiva. Entonces, hablando de esto, una de las preguntas que vienen a mi mente rápidamente es sobre el propósito, ¿verdad? Te quiero hacer esta pregunta a ustedes, primeramente, para dar inicio de esto. ¿Creen ustedes que todo ser humano tiene un propósito? No solo creo, más bien estoy convencido de que nada en esta vida es casualidad, no somos causalidad, sino que somos un plan divino, ¿verdad? Y somos algo planeado desde la fundación del mundo. Yo te puedo contar mi testimonio y te darías cuenta de que aún en medio de los errores, Dios hay un propósito. Por ejemplo, yo vengo de una familia en donde mi mamá tenía su matrimonio y mi papá tenía su matrimonio y yo soy producto de una infidelidad. Y lo puedo hablar así porque es parte de mi testimonio. Entonces mi mamá tuvo la oportunidad de abortarme, pero no lo hizo. Ella tuvo la valentía y como madre solitaria, ¿verdad? Mi papá no se hizo cargo, mi mamá tuvo la valentía de tenerme y yo crecí con mi abuela. Entonces podrás decir, algo que fue un error no tiene un propósito, sino que nació porque tal vez no tuvo mi mamá la valentía o la osadía de poderme abortar. Pero hoy veo, cuando ya soy pastor,
que aún en medio de los errores, aún en medio de esos malas prácticas, aún en medio de lo que se supone que hicieron mal, algo Dios tiene. Entonces, si tú me preguntas, yo estoy seguro, principalmente por mi vida, que todos tenemos un propósito. Sí, por supuesto. Entonces, debido a eso, a esta gran respuesta que nos acabas de dar, entendemos que todos tenemos un propósito. La Biblia habla acerca de eso, ¿verdad? De que Dios no cree en las casualidades, sino que todo lo ha definido con un fin específico para un propósito específico. Creo que actualmente muchas de las personas en el mundo entran en este círculo donde no hayan con precisión la felicidad, no viven una vida plena o tranquila por causa de no estar cercanos a Dios primeramente, ¿no? Porque estamos hechos para ello, pero también por causa de no saber a qué deben dedicar su vida, por causa de no poder encontrar como a qué son buenos para hacer o para qué es lo que Dios los trajo al mundo. Creo que en el ser humano existe este hueco que únicamente puede llenar Dios y esto me trae a la pregunta de por qué consideran que es uno de los motivos más frecuentes que la gente no pueda definir su propósito. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por el que las personas a veces no pueden encontrar ya sea su ministerio, no pueden acercarse con afinidad a lo que van a hacer para la obra de Dios? Yo creo que personalmente en ese tema, a lo que ahorita estamos hablando, creo que el propósito es una de las cosas más importantes que uno encuentra en la vida. ¿Por qué? Porque el propósito te da sentido, te da dirección, te ayuda a disfrutar la vida mucho más. En ese sentido, cuando una persona se siente que no tiene un propósito, y haciendo hincapié sobre lo que estuvo hablando John ahorita, sobre su pasado y todo esto, o sea, me recuerda de una persona que está en la palabra de Dios, que en realidad es una eminencia, que muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y no lo estoy hablando de más o está haciendo hincapié, sino sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en el Filipenses capítulo 3, él empieza a hablar, ¿verdad?, sobre su pasado, y él empieza a hablar, ¿verdad?, de que él era, ¿verdad?, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, ¿verdad?, era irreprensible, fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, él era irreprensible. Dice que él era del tribu de Judá, circuncidado el octavo día, ¿verdad?, instruidos a los pies de Gamaliel. O sea, para él esto era un requisito, esto era algo del cual antes él se enorgullecía, en el cual él podía tomar orgullo y decir, esto es lo que antes cobraba a propósito mi vida. Pero lo que se me hace muy, muy interesante sobre la vida del apóstol Pablo es el que él hace una transición en este pasaje. Y él dice, todo esto lo que te acabo de mencionar, yo lo tomo por basura, por el fin de conocer a Cristo, por el fin de hacer todo aquello por el cual Jesús, ¿verdad?, todo para hacer todo aquello por el cual Jesús, ¿verdad?, nos ha llamado. Y llega un punto donde él dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome hasta lo que está adelante. Y dice, yo prosigo a la meta. Y habla de un proceso en el cual dice que él, aún siendo ya apóstol y estando, ya podías decir, con un propósito y una identidad muy definida, él empieza a decir, pero yo prosigo a la meta para llegar al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y una de las cosas que vemos en el día de hoy es que hay mucha gente en nuestras iglesias, hay muchos ministros hasta el día de hoy, y me atrevo a decirlo, que aún están pensando en qué en verdad es su propósito. Y creo que cuando entramos en esta línea, hay muchos que a lo mejor tú dices, no, pues es un pastor, es un ministro, es un maestro, ya tiene años en el evangelio, pero aún sigue esa pregunta de qué es mi propósito. Y a lo mejor si tú nos estás escuchando y has tenido este pensamiento en el día de hoy, y a lo mejor sabes un montón de versículos que dicen, este es mi propósito, este me ayuda, sé los planes que Dios tiene acerca de mí, que son pensamientos de bien. Los pensamientos de Dios son mucho más profundos que los míos. Los caminos de Dios son mucho más, o sea, y nos conocemos de esas escrituras bíblicas, pero aún el enemigo sigue tratando de decirnos, sientes que estás en el lugar correcto, sientes de que en verdad estás cumpliendo con tu propósito, entonces, ¿por qué estás pasando por esto? Entonces, ¿por qué sigues teniendo esos pensamientos? ¿Por qué sigues pasando por ese proceso? Creo que lo que estás hablando ahorita acerca de los motivos, ¿verdad?, de que nos pueden detener a una persona a definir su propósito es inseguridad. Creo que el de inseguridad y es el temor es algo que puede detener a una persona
completamente, ¿verdad? De poder cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque el temor y la inseguridad son obstáculos que por naturaleza el ser humano confía más en ellas. Y es muy chistoso porque el temor se basa en algo que no puedes ver, ¿verdad? Y la fe es igual, la fe se basa en algo que tú no puedes ver, ¿verdad? Algo que nosotros creemos con certeza de que va a suceder. Pero yo creo que aquí hay una distinción que debemos de hacer, que nuestra fe tiene que ser mucho más grande que nuestras inseguridades y que nuestro temor. No sé qué piensan ustedes en ese aspecto. Sí, fíjate que justamente yo también me quería saltar un poquito a la primera pregunta porque algo que yo sé que este podcast, ¿verdad? Está hecho para pastores, para maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, pero también queremos hablarle a aquella gente, ¿verdad? Que aún no ha encontrado su propósito o que a lo mejor no está encasillada, ¿verdad? En un llamado como profeta, apóstol, maestro, pero sí figura dentro de una iglesia. Yo puedo ver gente, ¿verdad? Llena de propósito en iglesias donde son ayuda, donde apoyan financieramente, no sé, y me viene mucho a la mente, ¿verdad? Llevándolo a la parte bíblica, me viene mucho a la mente Débora, que Débora no fue llamada a nada, o sea, era una profetisa, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se acercó un hombre a ella y le dijo, si tú no vas, yo no voy a enfrentar a este ejército. Entonces, vemos a una mujer que no fue llamada a nada, pero que fungía como una líder. Y hay gente, ¿verdad?, que a lo mejor no está llamada a un propósito, y vuelvo a decir, ¿verdad? Un propósito porque nosotros como cristianos llamamos propósito a ser pastores, ser maestros, evangelistas, pero sí están llamadas a ser una ayuda, a ser un apoyo a un ministerio. Entonces, me quería yo regresar a esa pregunta porque no queremos desanimarte si no has encontrado un propósito o si no has llegado a ese, no sé, a ese puesto, ¿no? O a esa posición, que no te desanimes, ¿no? Sino que también puedas ver que en la manera en la que tú te mueves, puedes tener un propósito y Dios puede estar usando tu vida para poder inspirar a otros, para poder levantar a otros, para poder ayudar a otros en el propósito que también ellos están siendo llamados. Y bueno, creo que una de las cosas que te hace, ¿cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál consideran que es uno de los motivos más frecuentes por los que las personas no pueden definir su propósito? Bueno, yo siento que uno de los propósitos o uno de los motivos es a veces el desenfocarnos de Dios. O sea, es como la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Algo que tú tienes que saber y entender es ¿cuál es tu meta? O sea, ¿cuál es tu meta? Y si realmente dices, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, creo que el ocuparnos del reino de Dios hace que nosotros tengamos definidas las metas para las cuales queremos, ¿verdad? Ser llamados, para las cuales creemos que algo nos impulsa, algo nos mueve a hacer algo dentro de un ministerio, dentro de tu iglesia, no sé, dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, pero es enfocarnos en saber que donde quiera que estemos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y enfocarnos en ese llamamiento. ¿Tú cómo ves? Yo quiero hablar acerca de esto, porque creo que estamos reenfocando mal el propósito. Ahí les va. Espero poderme explicar bien porque mi cabeza suena bonito, ¿ah? Creo que nos estamos enfocando en una asignación y no en una acción. ¿A qué hablo con esto? Creo que la respuesta siempre ha estado desde el inicio y se le fue dada a Moisés. El primer mandamiento es ama a Dios
con todo tu corazón y ta, ta, ta. Y luego dice, ama a tu prójimo. Ahí hay una acción más que una asignación. Te está diciendo, haz algo. Ahora, creo yo que toda persona vive frustrada, ¿verdad? Cuando no conoce una acción y quiere una asignación. Yo tengo 11 años de ministerio, empecé a los 18 años, tengo 29, me veo traqueteado, pero um, tengo 29, ¿verdad? Y hace 11 años yo decidí servir a Dios, pero no como pastor, fui misionero, ando de allá para acá, era el que llevaba y traía y hacía de todo. Y vivía frustrado porque decía, es que Dios me dijo que iba a ser pastor, pero siento que no estoy haciendo nada. Hasta que un día Dios me hizo entender, me trajo revelación a mi corazón y dijo, a ver, tú fuiste creado para dos cosas. La primera es para poder dejarte amar. La Biblia me habla de que Dios nos amó primero y algo que toda persona, porque en el primero dice, ¿crees que toda persona tiene un propósito? Claro. Y muchos dicen que fuimos creados para adorar. Eso es mentira, porque si no, en vez de gritar, ¡Guya! Hubiéramos gritado, ¡Aleluya! Cuando nos pegaron la primera nalgada. No fue así. Tuvimos que aprender a adorar a Dios. Entonces no fuimos creados para eso. ¿Para qué fuimos creados? Para dejarnos amar por Dios. Dios nos creó para que su amor cayera sobre nosotros. Y eso es algo que aún los ateos no pueden evitar. O sea, ellos no pueden evitar ser amados por Dios. Y eso es impresionante porque si algo el ser humano puede hacer es negar a Dios, pero no dejar que Dios lo deje de amar. Entonces, ahí es el primer propósito. Y cuando tú entiendes ese propósito y te dejas amar por Dios, ¿verdad? Hay un amigo en común que tenemos que hay una canción que dice, déjate amar. Y Dios te dice, déjate amar. Tu primer propósito en esta vida es dejarte amar por mí, dice Dios. Pero cuando uno no se deja amar por Dios, desde ahí empezamos mal. Entonces nos frustramos porque hacemos y hacemos y hacemos. Y ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no me siento pleno? Te sirvo, te diezmo, te ofrendo, doy mi tiempo, oro, ayuno, pero ¿qué pasa? Bueno, porque no estás disfrutando el amor de Dios. No tu amor hacia Dios. No. Eso es otra cosa que nace con el caminar. Pero el amor que irradia, que impregna sobre nuestras vidas, es el primer propósito. El segundo es dirigido a amar al prójimo, pero ¿cómo se ama? La Biblia dice que el que quiera ser grande en el reino tiene que ser pequeño. Entonces me habla acerca de servir. La Madre Teresa de Calcuta dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y algo tenía de razón esa persona, porque creo que nuestra vida tiene que ser enfocada en el servicio, pero otra vez, no en la asignación, sino en la acción. Cuando tú vives sirviendo, no importa el lado en el cual te toque, estar arriba o estar abajo o estar en medio, ser servidor o no serlo, ser congregante, ser esposo, ser hijo, ser padre, ser empleado, ser trabajador, ser dueño. La Biblia hablaba de ser amo o ser esclavo y que los dos eran igual delante de Dios. Me habla acerca del servicio. Jesús vino a enseñarnos dos cosas. Juan 3:16 nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, habla de amor, pero luego nos dice que el que quiera ser grande en el reino tiene que servir. Jesús vino solo a esas dos cosas, a enseñarnos que Dios nos ama y a enseñarnos cómo servir de manera que nosotros podamos sentirnos plenos. En el amar y en el servir está nuestra plenitud de propósito y después vamos a poder disfrutar nuestra asignación. Sin la acción primera, nuestra asignación podrá ser el apóstol más ungido sobre esta tierra, el profeta más ungido, pero yo he conocido hombres de Dios que bajándose de una tarima viven en depresión, viven en ansiedad. ¿Por qué? Porque fluyeron, tiraron fuego, la gente sanó, pero abajo se sienten vacíos porque no llevan una vida de amor. No estoy hablando de santidad, porque creo que eso no está a discusión, son los no negociables. Estoy hablando del amor, de disfrutar del amor. Entonces, si nosotros no disfrutamos el amor de Dios, no disfrutamos servir a la gente, no importando mi posición, entonces por eso es que la gente se frustra y no puede definir su propósito, porque definir un propósito no está en lo que estás haciendo.
Definir tu propósito está en lo que has hecho toda la vida y no te das cuenta. Hay una frase chilanga que me encanta de un pastor, ¿verdad? Si algún día lo ve, le mando saludos al pastor Jonathan, pero él decía, el que tiene carga se le encarga. Entonces cuando decía, pastor, como que hace falta un refresquito, te decía, el que tiene carga se le encarga, o sea, vaya usted, ¿no? Así cuando tú dices, pastor, es que a mí me frustra ver gente tirada en las calles, pues recógelos, esa es tu asignación, eso es lo que Dios te llamó. Sí. Entonces, si tú necesitas un motivo, un propósito, no lo busques en un púlpito, porque ese es el lugar en el cual hay una asignación y está bien, pero tu asignación, tu propósito en esta vida no es aquello que te da posición, más bien es aquello que te da valor, que te hace valorar. Entonces, si yo veo a los niños y los niños me molesta ver cómo la gente abusa de ellos, los manda a comprar, los manda a trabajar, esa es mi asignación. Si a mí me molestan los ancianitos, esa es mi asignación. Si yo digo, Señor, yo quisiera que Puebla conociera de Cristo, esa es mi asignación. Pero a veces nos hacemos de la vista gorda porque mi asignación verdadera me trae carga, me trae dolor, me trae miedo y frustración. Y eso es lo que a veces uno no entiende, ¿no? Y fíjate que justo lo que estás hablando me llama mucho la atención, porque es una de las cosas que el apóstol Juan habla en en su primera carta, en capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama, o sea, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahorita dijiste algo que me impactó mucho, hablaste sobre aquellos que quieren encontrar su propósito, y cuando no encuentran su propósito, o sea, no sienten valor, o algo semejante dijiste. Yo creo que cuando uno encuentra su propósito, encuentra la plenitud. ¿Y quién es la plenitud de nuestras vidas? Jesús. ¿Y quién es Jesús? O sea, Dios es amor. Y el hecho de que nosotros aprendemos cómo ser amados primero, ¿verdad? Y luego aprender cómo amar a nuestro prójimo, nos da a entender, y es una evidencia muy clara, que nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Porque nosotros estamos amando. Y el amar es algo que uno de los propósitos, ¿verdad? Que mucho se habla dentro de la iglesia, pero que menos se hace. Hay una frase que me encanta mucho desde Rick Warren, que me imagino que ustedes lo saben. Dice que la peor tragedia en la vida no es la muerte, sino es vivir una vida sin propósito. Y cuando tú vives una vida sin propósitos, cuando tú vives una vida sin amor, yo creo que en verdad vives una vida vacía. Vives una vida encerrada dentro de una cueva lleno de ladrones, ¿verdad? Pero no encuentras el sentido en lo que Dios está haciendo en ese momento. Pero cuando tú tienes amor, tú aún con lo que tienes, Dios te ayuda a poder aprovechar la situación en que te encuentras, y a lo mejor no tienes los recursos financieros para hacer lo que a lo mejor tú sientes que Dios te está llamando para hacer, o a lo mejor no tienes las habilidades y la capacidad que tú sientes que Dios te está llamando para hacer, pero en realidad cuando tú amas a Dios, o sea, Dios te va revelando todo esto, así como se te reveló a ti. ¿Y me entiendes? Donde tú dijiste, pero Señor, ¿qué es el propósito más grande? Es dejarte amar. Y cuando tú te dejas amar, hay algo que sí tengo muy seguro, que como inició la plática, que creo que esto va a caer como anillo de oro, como se dice, que Dios es experto en hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y a lo mejor tú en este momento te sientes, pero yo solamente soy una persona ordinaria. Déjame decirte, yo no soy un extraterrestre. Yo no tengo aquí una Biblia que Dios depositó sobre mí, o tengo un micrófono, aunque parezco que tengo un micrófono que Dios ha implantado y por miles de cirugías. No, soy una persona común y ordinaria, pero la diferencia es que yo aprendí a dejarme amar y a dejar que Dios hiciera su propósito en mi vida, su propósito, porque vamos otra vez a la escritura. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más profundos que nuestros pensamientos. Hay momentos donde nosotros tratamos de entender a Dios y en realidad nuestra mente finita no puede entender lo infinito de Dios. No puede llegar a captar en verdad la inmensidad de la visión que Dios tiene sobre nosotros. Pero cuando tú te dejas amar, aunque no entiendes, tú permites de que Dios obre, porque confías en su amor, confías en su propósito y confías, ¿verdad?, de que Él va a ser que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Claro, y enfocarnos en el amor de Dios es una de las cosas que nos va a entregar el valor que nosotros necesitamos. Conocemos un montón de gente que entra en crisis en su vida
porque dicen, es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé por qué estoy aquí, no sé qué es lo que Dios quería de mí al momento que me formó, si es que ya entendieron principalmente esta forma, ¿no? Si ya entendieron esta escritura, si ya entendieron esta verdad de que Dios nos ha formado, primeramente entendemos eso y ya un poco de claridad viene a nuestra vida. Pero después cuando entendemos el amor de Dios, llega entonces el propósito. A mí me gusta mucho este pasaje que está en Primera de Juan 3, que dice, mirad cuán amor nos ha entregado el Padre para que seamos llamados sus hijos, para que seamos llamados sus hijos. Entonces, en la palabra para mí viene el enfoque de, ese es mi propósito, que yo me reconozca a mí mismo como hijo de Dios y actúe como tal. Ahora, hay otro pasaje que dice que actuemos como hijos amados. Entonces, ¿cuál es el resultado de un hijo amado? En la forma natural, en la paternidad natural que nosotros entendemos, sabemos de que un hijo que es amado recibe una buena educación, recibe una buena formación, no le falta nada, confía de la cobertura de sus padres, sabe que puede confiar en que sus papás están al pendiente de él, ¿verdad? Eso es en la forma humana. Pero ahora nosotros como hijos de Dios entendemos esa cobertura sobrenatural de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces ejercemos nuestra vida con amor y impartimos amor a otros de esta misma manera. Entonces cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, de que Dios está pendiente de nuestras vidas, de que Él nos amó primero, eso que nos compartía el pastor John se me hizo súper importante. Entender que Dios nos amó primero nos ayuda a que no estemos tratando de trabajar para que nos ame, sino que Él ya nos ama, ahora nosotros como resultado de eso podemos hacer algo con nuestra vida. Y creo que eso es un punto muy importante porque de ahí parte el que nosotros hayamos entendido la gracia de que no es algo adquirido por lo que tú haces o tú no trabajas para que Dios te ame, tú no trabajas para adquirir propósito, sino el propósito en el amor está en sí, de que hemos entendido que Dios nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso me parece muy importante que entendamos cuál es el objetivo del amor de Dios en nuestras vidas para que después desarrollemos el propósito en él. Y entonces, cuando hablamos acerca del propósito, como decían los pastores, yo creo que muchas veces sí nos enfocamos en un puesto, porque muchas veces sí nos enfocamos en, y tú, cuando te reúnes con alguien que no conocías o que tienes tiempo sin ver, pero sabes que está en el evangelio, tú rápido le preguntas, ¿no? Como saca las credenciales, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué estás ejerciendo? Pero el amor es la cosa más importante que tenemos para hacer en esta vida. El amar a nuestro prójimo es el mandato más importante, primero habiendo entendido el amor de Dios. Y creo que el amor actúa, conociendo un versículo que ahorita les voy a compartir, el amor actúa como una identificación y nos identifica como verdaderos discípulos de Jesús. O sea, Jesús dice en Juan 13:35, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. O sea, es como como ahorita el INE, ¿verdad? En los Estados Unidos manejamos mucho lo que es el driver's license, el ID. Y eso es algo que tú presentas cuando te para un policía o estás tramitando un papeleo muy grande. Y yo creo que dentro del evangelio es lo mismo. O sea, cuando uno en verdad está viviendo una vida llena de propósito, es porque ha entendido lo que es el amor. Y ahora viendo a las cosas que nos pueden desenfocar, a las cosas que pueden ser como obstáculos para definir nuestro propósito, creo que el enfoque es muy importante. El versículo que leí en el comienzo de nuestra plática habló de que el apóstol Pablo habló sobre, de verdad, una cosa hago, olvido lo que quedó atrás. O sea, su enfoque no estaba mirando hacia atrás. Muchas de las veces queremos queremos caminar hacia enfrente, pero con nuestra vista a lo que estaba atrás, a lo que quedó atrás. Ahora, una pregunta que tengo es, ¿qué recomendaciones tenemos, verdad, para dar, para seguir enfocados en esa misma visión? En la misma visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y una de las cosas que yo creo que el apóstol Pablo hacía es, dice, yo me extiendo a lo que está adelante. La pastora Carmen habló sobre eso dice que mantengamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y obvio, cuando miramos a la persona de Jesús, miramos a un personaje lleno de amor, lleno de misericordia, a alguien, ¿verdad?, que en realidad vino literalmente a derramar el corazón de Dios para esta generación en el día de hoy, y que podamos recibir ese amor. Y creo que cuando nosotros nos enfocamos en este mismo tema que estamos hablando, cuando nosotros nos enfocamos en el amor,
vamos a empezar, nosotros empezamos a mirar la visión original por el cual Cristo fue enviado, ¿verdad? Que como dijo John, o sea, John 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue la causa original por el cual Dios dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario. Y de repente esta plática se volvió bien evangelística, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, sobre el amor de Dios, hablando porque sobre ese es Jesús. el núcleo de lo que hacemos. Porque ese es el enfoque de nuestro propósito, es de que todos conozcan el amor de Dios. Y ahora, ¿qué recomendaciones tienes, John, para mantenernos enfocados, ¿verdad?, en esta visión que Dios ha puesto en nuestro corazón? Yo creo que básicamente lo que nosotros podemos entender es esto. Yo lo visualizo de esta forma. Creo que la mayoría de las veces cuando no tenemos un buen enfoque es porque no sabemos actualmente cuáles son las metas. Hay una frase que dice que el que no sabe a dónde vaya ya llegó, o todos los caminos conducen a Roma. Sí, en algún momento vas a llegar, ¿no? Pero hay caminos más cortos. Entonces, ¿qué recomendaciones principalmente y más en el área ministerial? Y no hablo de una asignación otra vez, hablo de una acción. Lo que estés haciendo, aún barriendo. El problema es que nos fincamos metas a futuro. Por ejemplo, vemos en la Biblia que Dios les dijo el principio y el final a todos. Le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a dar una tierra grande, serás una nación grande. Le dijo el principio y el final. Le dijo a Moisés, vas a liberar a mi pueblo. Le dijo el principio y el final. Y así con muchos, le dijo cómo estaban y a dónde los llevó. El problema es que muchos se enfocan en el final y como no ven que avanzan, como Dios no les dijo cuántos años ni cuánto tiempo, pero nuestra cabeza se determina, nuestro cerebro en automático determina un tiempo predeterminado para que eso produce aliento, eso produce bienestar de alguna forma, pero ese es el problema, que la mayoría de las personas pierden el enfoque porque no saben cuál es la próxima meta a seguir. Y ahí es donde yo quiero darles una recomendación humildemente. Sé que hay pastores que tienen 50 años de ministerio y saben más que yo, pero creo que algo que puede servir es metas cortas. Lo que hoy estés haciendo es importante. Hay gente que, miren, y me pasaba mucho, yo terminaba de predicar el domingo, terminaba de predicar, y yo no me preocupaba por cualquier otra cosa más que qué voy a predicar el próximo domingo. Y era tan desgastante que yo decía, ¿qué voy a predicar? Ya prediqué esto y ahora qué sigue. Entonces no vivía el hoy, no vivía lo que estoy haciendo ahora. Y a veces nos frustramos como pastores. Llega un alma y decimos, ¿quién será la próxima? Espérate, acaba de llegar un alma nueva. Disfruta eso. Acabas de ver una sanidad. ¿Cuál será la siguiente? Espérate, tranquilo. Take it easy, ¿verdad? Take it easy, my friend. No te muevas, espera, disfruta lo que Dios está haciendo. Entonces, eso te mantiene enfocado, disfrutar las pequeñas batallas y aún las pequeñas derrotas, verlas así, son pequeñas derrotas. Un día, un rey mandó a pedir un anillo, una frase, y esa frase tenía que ser puesta en ese anillo para que fuera esa frase que siempre que la leyeran tuviera significado. Y le trajeron de todo, hasta que alguien trajo una frase que decía, esto también pasará. Y él dijo, ¿y esto en qué me servirá? Dijo, bueno, rey, ponle en tu anillo y en los momentos de dificultad lo vas a leer. Dice que empezaron a prosperar ese rey y empezaron a ser muy bendecidos. Y él se acordó de la frase porque su corazón se empezó a enorgullecer y de repente lee la frase del anillo y dijo, esto también pasará. Y eso le dio la habilidad y sobre todo la capacidad de decir, si yo no valoro lo que tengo, esto lo puedo perder rápidamente. ¿Lo voy a perder algún día? Sí, porque aún el dinero se gasta, pero no es lo mismo gastarlo por negligencia que gastarlo porque así tenía que ser. Entonces este rey aprendió a ser sabio porque sabía que los buenos momentos pasan, pero un día fue invadido, llegó la guerra, la destrucción, la hambruna y volvió a leer la frase. Y cuando vio la frase le dio aliento porque en medio del dolor y de la pérdida leyó esto también pasará. Y cuando lee esa frase, ese rey, resulta que él entiende que aún la batalla iba a terminar y que ese mal momento iba a acabar y iba a llegar un buen momento. Entonces, si nosotros no aprendemos
a las metas cortas, a disfrutar las batallas perdidas y ganadas, los triunfos, los milagros, lo sobrenatural, ver un alma salva, ver que hoy algo Dios hizo, un milagro. Entonces nos vamos a desenfocar. ¿Por qué? Porque es que Dios me prometió una mega iglesia de 50,000. Sí, si Dios lo prometió, lo va a cumplir, pero disfruta los 50 que tienes. Es que Dios me prometió una empresa millonaria. Sí, pero disfruta un changarrito que probablemente nomás tengas 3 clientes, disfrútalo. Es que Dios me prometió 50 hijos. Sí, pero disfruta el primero que tienes. Y así, o sea, todos nos enfocamos a lo último. Lo que es que Dios me dijo esto. Sí, pero para llegar ahí hay un proceso y creo que debemos fincarnos metas cortas, disfrutarlas y caminar sobre eso. Sí, y yo nada más quiero recalcar la historia de la mujer de Lot. Yo creo que todos nos acordamos, ¿verdad?, de la mujer de Lot, que Lot sale de su tierra con su mujer y vemos que la instrucción de Dios fue, no mires hacia atrás. Y vemos a la mujer de Lot, ¿verdad?, volteando hacia atrás, y en ese momento dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Entonces, a veces también voltear atrás nos estanca, voltear atrás nos hace perder el enfoque, voltear a ver lo que creemos que Dios no contestó, voltear a ver lo que creemos que a Dios se le olvidó, voltear a ver lo que no llegó, o sea, lo que a veces creemos que se salió de nuestras manos. Entonces, yo solamente quiero decir eso, que la vista siempre va hacia el frente, o sea, que siempre estemos viendo hacia el frente, siempre estemos mirando a Jesús, mirando el propósito para el cual hemos sido llamados y mirar siempre la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre va a estar constantemente guiándote y diciéndote qué es lo que quiere para ti, sin que nada te frustre, sin que nada te haga ver hacia atrás para poder estancarte, porque una vez que tú volteas atrás, definitivamente se pierde el enfoque. Sí, pues por supuesto que hablar de enfoque pues habla de visión, ¿verdad? Habla hacia dónde estamos volteando nuestra cabeza principalmente. Algo que Manuel y yo constantemente oramos es: Dios, pon tu visión en nuestros ojos. Que sea tu propósito guiándonos, porque el que trae claridad a nuestras vidas y el que nos rescató de la oscuridad a la luz, y esto nos trae visión, fue Jesús. Entonces, sigue siendo nuestra oración, sigue siendo una de nuestras formas de trabajar, el decir: Dios, queremos que seas tú abriendo brecha delante de nosotros para saber a dónde dirigirnos, y así como estás comentando, Pastora Carmen, de no voltear atrás. También la palabra nos habla de que no estemos con las victorias pasadas o que no estemos todavía añorando lo pasado, sino que volteemos adelante. Esta palabra que Manuel también compartía, de que sino mirando hacia adelante, qué es lo que tenemos, no de forma al futuro, sino qué es el siguiente paso, qué es la siguiente cosa que tenemos a pronto tiempo, qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo, porque de pronto hay veces que miramos mucho a futuro y, como dice la palabra, no, Dios se ríe. ¿Quién sabe cuánto vamos a vivir? ¿Quién sabe hasta dónde vamos a llegar si no estamos mirando siquiera el siguiente paso pequeño que podemos avanzar? Y yo creo que eso es algo que muchas veces sí detiene a la gente, porque, como decía Manuel, si no tienes el recurso, si no tienes la forma todavía, o si todavía no has desarrollado las cualidades de las que a lo mejor te profetizaron, o a lo mejor tú leíste y dijiste: eso es para mí, si no lo tienes en la actualidad y estás buscando a un futuro, y a lo mejor eso te estanca, porque tú dices: pues si yo no tengo todas esas cosas, o si yo no tengo esa forma, o todavía no alcanzo este lugar, pues se desvían y hay un desánimo, ¿verdad?, que es inminente. Yo estaba leyendo en Primera de Timoteo cómo Pablo estaba aconsejando a la iglesia en ese entonces, como le estaba diciendo que había un propósito específico, y justo ahorita, lo estuve estudiando hace unos días, pero ahorita que estábamos hablando de esto me vino a la mente y me llama mucho la atención, porque son las palabras exactas que ahorita estamos usando. Y luego dice, bueno, es el primer libro, Primera de Timoteo 1:3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, sino más bien edificación de Dios, que es por fe.
te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y volvemos a lo mismo, pues no estamos aquí para hablar de un propósito que se retracta o que se retrasa en la forma en la que ve el panorama, sino hablamos de un propósito de algo que se puede emplear desde hoy. Si tú dices, ay, es que yo no tengo las herramientas, no tengo la forma, ¿cómo es la forma en la que tú puedes cumplir el propósito hoy amando a tu familia, hoy amando a tu prójimo, hoy tratando de ayudar con lo que tienes a tu alcance? Si hay algún recurso de que Dios te ha permitido hoy hablar y extender la mano a alguien, hazlo y ya estás cumpliendo propósito. Entonces, eso es algo bien importante y a mí me llama mucho la atención que dice la edificación que es por fe. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, de fe no fingida, o sea, un corazón transparente, verdadero, que está sintiendo el amor y lo está externando de la manera en que puede. Y fíjate que, bueno, yo quiero hacer hincapié también en lo que estaba hablando John. Me hace muy curioso cómo estamos. Damaris conecta con Carmen y yo conecto con John porque algo que aprendí cuando yo empecé mi restauración y volví otra vez a los caminos de Dios era aprender cómo cerrar ciclos. Es algo muy importante que al principio a lo mejor se escuchaba bien corny, se dice en inglés, como muy... ¿cómo se puede decir? No, algo muy frecuente. ajá, algo muy frecuente que todos saben, es un principio básico, ¿no? De aprender cómo comenzar algo y terminarlo. Y yo creo que cuando uno aprende a disfrutar, ¿verdad? Como dice John, las metas pequeñas, hay más celebración en su vida. La verdad, no hay menos estrés. Y la palabra de Dios en sí dice, no estéis afanosos por nada, ¿verdad? Dice el mismo el apóstol Pablo aquí en la carta de Filipenses. Y algo que me gusta acerca de eso es, me recuerda una historia de un lobo y un caballo que iban caminando, ¿verdad? En medio de una selva que tenía mucho, que estaba llena de mucha neblina. Y el lobo se empieza a frustrar y le pregunta al caballo, ¿puedes mirar tú algo? ¿Puedes mirar tú algo? Y le dice, no, no puedo mirar. Dice, no puedo mirar tampoco. Y dice, ¿y ahora cómo vamos a llegar al fin de nuestro camino? Dice, pues mira abajo, ¿puedes mirar tus pies? Y el lobo le dice, sí, sí los puedo mirar. Y el caballo le dice, entonces solamente toma el siguiente paso. Y muchas las veces cuando nosotros miramos la meta larga, ¿verdad? Perdemos de vista, podemos perder en medio de la neblina, en medio de los problemas, en medio de las batallas, ¿verdad? En medio de las mini victorias, podemos perder de largo lo que es la visión completa, ¿verdad? John hablaba sobre, Dios le dijo el principio y le dijo el fin, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y yo te voy a bendecir. Le dijo lo que Dios iba a hacer. Y muchas de las veces lo que nosotros hacemos es por mirar las grandes bendiciones y las multitudes que Dios va a traer, perdemos de vista el camino que estamos a punto de tomar. Y yo creo que es muy importante de que nosotros igualmente estemos enfocados en solamente tomar el siguiente paso. No te abrumes, no te llenes de un montón de metas y de cosas que hacer al miles. No, hay algo que siempre he aprendido de mi ministerio, es el que mucho abraza, poco aprieta. Y es verdad, cuando te llenas con un montón de cosas, o sea, luego no ves el fin de ellas. Y es algo que a lo mejor conozco muchos pastores que se han agotado por eso. Y de hecho muchos amigos que han tirado la toalla porque dicen, esto es demasiado. Y es porque estaban diciendo sí, 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 y nunca aprendieron cómo decir no. Y algo que yo he aprendido es, a lo mejor va a escuchar muy controversial, pero en realidad es una verdad. Aprende cómo decir no y disfruta las victorias pequeñas, porque cuando tú aprendes a disfrutar las victorias pequeñas, empiezas a aprender lo que en verdad es celebrar la vida. Empiezas a disfrutar de los pequeños milagros que Dios te ha entregado, y eso te va a preparar para cuando lleguen los grandes milagros, no te quedes estancados en ellas. Y a lo mejor para ti un grande milagro es, wow, yo comencé un negocio y Dios me bendijo y ya estás en la cima, pero luego perdiste de vista a cómo amar a Dios, a cómo entrar en una comunidad, a una intimidad con Dios más profunda, y luego te envuelves en tu negocio y ya no vas a la iglesia y te apartas. ¿Por qué? Porque te perdiste en esa grande victoria, porque nunca disfrutaste de los pequeños, de cuando Dios te daba un cliente, que cuando Dios te daba una alma, que cuando Dios te bendecía con un edificio, y ahora te estás enfocando en los miles de personas que puedes traer.
¿verdad? Y hay un momento donde puedes perder el piso, ¿verdad? Como decía John, me encanta mucho esta frase, ¿verdad? Que esto también pasará. Eso es algo que yo me voy a llevar en mi corazón. Yo creo que para tocar la última pregunta la última pregunta es, ¿qué consideramos ser perseverancia? Yo creo que cada uno de nosotros, chiquitos, grandes, flaquitos, gorditos, negritos, blanquitos, cada uno de nosotros vamos a pasar, ¿verdad? Por obstáculos en la vida y cosas que nos van a tratar de detener. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Los que permanecen en mí, dice, serán verdaderamente mis discípulos, los que permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y yo creo que la clave del éxito no consiste solamente en emprender y empezar, sino yo creo que la clave del éxito está en permanecer, en perseverar. Y aún la Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 14 o 15, dice, los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Entonces, para mí la clave de la perseverancia es saber no solamente cómo tomar el siguiente paso, sino no perder de vista lo que Dios nos ha llamado para hacer. Yo, yo tengo el mismo concepto de perseverancia y obviamente no quiero como repetir lo mismo, pero sí quiero añadir algo. Miren, creo yo firmemente en que todos avanzamos, pero el problema es cómo. O sea, hay gente que cae en depresión y deja de ir a trabajar, pero eso no quiere decir que su día se detuvo. No quiere decir que no se le pasó el día de mañana y el día del siguiente. O sea, la vida avanza, el tiempo avanza, las horas avanzan, los días avanzan. Quieras o no, tú estás avanzando, te estás volviendo más viejo. Y eso no es perseverancia. Ahora, yo creo que la perseverancia, ¿verdad? Lo que tú decías, pero creo que también ser perseverante es aprender a caminar con dolor, porque lo que siempre te va a querer detener es el dolor. ¿Cómo lo puedo ver yo? Como en el boxeo, ¿no? Yo iba a las luchas de lucha libre mexicanas. Yo sé que son mentiras, ¿va? Pero yo iba a gritarles y ahora, obviamente no era cristiano, ¿verdad? No vaya a decir, el pastor habla, no, no, no. Pero sí me gustaba gritarles, ¿no? ¿Qué pasaba? En el box es igual. Cuando tú le gritas a alguien es para desenfocarlo, que voltee y en eso, ¡pum! Entonces, una persona que está en el ring no se tiene que cerrar sus oídos y solo enfocarse en eso. Alguien que es perseverante ha aprendido a caminar con dolor, con tristeza, con pérdida, con fracaso, en momentos difíciles. Eso es una persona perseverante que camina, porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya las vencí. Entonces, creo que el dolor y alguien que aprende a caminar con dolor es alguien que sigue peleando y no se fija en los demás, porque el diablo te va a traer dolor, desánimo y la perseverancia en lo que hagas, y ya sea en lo secular, por así decirlo, ¿verdad? O en lo cristiano, no importa en qué área, pero cada una de esas áreas te va a llevar siempre a que te van a desenfocar todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, siempre llevemos la perseverancia al punto en el cual camino aunque no quiera, camino aunque no pueda. Martin Luther King decía, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, arrástrate, pero no te detengas. Todos no nos detenemos. El problema es cómo sigues caminando. ¿Sigues caminando con dolor, con queja, con crítica o eres perseverante caminando aún en medio de cualquier circunstancia? Porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Sí, y yo nada más también no quiero decir lo mismo porque iba a decirlo el mismo versículo que dijo el pastor Emanuel, pero no sé, perseverancia, quiero yo nada más dividirlo en dos palabras, persiste y avanza. O sea, persistir es, me lleva el versículo que dice, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Y decíamos hace rato, ¿no? Que Dios no te da no te sopla la respuesta, no te dice cómo va a estar el camino, solamente te dice el inicio y te dice el final. Y si Dios ya dijo tu inicio y dijo tu final, en este transcurso van a pasar muchas cosas, pero tenemos a un Dios fiel, a un Dios fiel. Y en este transcurso, lo único que te toca hacer es persistir y avanzar, someterte a Dios, resistir al diablo, ¿verdad? No, nadie dijo que
que perseverar es fácil, porque la palabra de Dios dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Y persistir no es nada fácil, estar en este camino no es nada fácil, ¿verdad? Pero yo sé que con Jesús tenemos la victoria. La palabra de Dios dice que en el mundo habría aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido cada una de ellas. Entonces solamente persistamos y avancemos a la meta, prosigamos a la meta, porque la victoria está ganada y Dios ya dijo lo que iba a hacer. Ve a esa meta, ve a ese objetivo, ve a ese propósito que Dios ya dijo que haría, porque de otra manera nos desenfocamos, ¿verdad? Y hacemos todo lo contrario de lo que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, solamente eso, vamos a perseverar, a persistir y que sea Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes cuando sabemos que vamos a iniciar la carrera es tomarnos tiempo de agarrar aire, ¿no? Y una vez que ya sonó el pitazo de que comencemos a correr, cuando Dios nos hace el llamado, es como si dieran el disparo para que comencemos. Una de las cosas más importantes es aprender a permanecer. Es una de las cosas que si resistes y llegas hasta el final, no es simplemente el hecho de haber llegado primero. Y creo que en esta carrera de la fe muchas de las veces nos hemos confundido con la velocidad. No se trata tanto de qué tan rápido puedes avanzar. De hecho, en esta carrera es todo lo contrario. Aquí no es contra contrincantes, sino mientras más hayas ayudado en el camino, mientras más hayas perseverado y lo hayas hecho con entusiasmo, con amor, de corazón, ahí es donde alcanzamos, ¿verdad? Esta es una carrera que no se trata de llegar primero, sino de simplemente llegar y haber avanzado. Y va a haber un día en el que nosotros le rendimos esas cuentas a Dios, pero esto que habla la pastora de resistir al enemigo también nos habla de que no todo el tiempo va a ser fácil, de que el enemigo va a estar en búsqueda de atacarnos, que en medio del caminar vamos a ser probados. Esta parte que mencionabas acerca, pastor, de cómo tenemos que caminar aún con dolor, aún si te habías caído, aún si te heriste, aún si alguien te dañó, tratar de dejar eso atrás y caminar pensando en que en algún punto vamos a alcanzar esas victorias por las cuales Dios nos llamó, pero sobre todo el mayor galardón que es la vida eterna junto a Jesús. Creo que es algo que nos hace entender que verdaderamente es importante lo que estamos haciendo, que tiene un propósito extraordinario y mucho más grande que cualquier cosa que podamos hacer aquí. Yo sé que hay personas aquí que tal vez se han sentido intimidadas al mirar el caminar de grandes siervos o que han dicho, wow, yo cuándo en la vida voy a alcanzar algo como eso, pero el simple hecho de que tú hayas aceptado a Jesús, el simple hecho de que tú te identifiques como un hijo de Dios es haber alcanzado la máxima meta. O sea, aún, o sea, y hay grandes cosas, ¿cómo lo podemos decir? Hay un caminar en medio de esto que nos hace que nosotros estemos motivados a alcanzar almas, estemos motivados a trabajar en la obra, pero el hecho de que tú tengas una relación estrecha con Dios en esta vida, que hayamos aprendido pues de qué se trata el amor de Dios para con nosotros y lo hayamos recibido, comencemos a impartirlo a otros, eso ya es estar avanzando en fe, eso ya es estar en búsqueda y alcance de lo que Dios tenía destinado para nosotros. Eso es el propósito verdadero. Amén. Y cuando hablamos de esto es, mientras ya nos acercamos a cerrar nuestro tiempo juntos, hay algo que viene a mi mente rápidamente, yo creo que muchas de las veces como seres humanos queremos estar corriendo. Y justo como lo dijo John, o sea, no sé cómo vas a llegar arrastrándote o brincando o saltando, pero no te quedes atrás o no dejes o no retrocedas. Hay un versículo que viene a mi mente pensando en eso y es el último versículo del capítulo número 10 del libro de los Hebreos, donde, verdad, el escritor de los Hebreos dice, no, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y, o sea, y cuando nosotros miramos la perseverancia, muchas las veces pensamos que para poder perseverar tenemos que estar corriendo o tenemos que estar haciendo algo. A veces perseverar para ti se va a mirar como simplemente estar de pie y de no estar, ¿verdad? De no estar, ¿verdad? Tumbado, de no estar en el piso, de poder decir, hoy yo me levanté y me levanté no en mis fuerzas, me levanté en las fuerzas del Señor. Y aún ese tipo de perseverancia
es la perseverancia que Dios está buscando. Dios no nos está pidiendo que tengamos una vida de que no seamos un atleta con esteroides, que siempre estemos al 100 y siempre estemos, ¿verdad?, al frente de cada, se puede decir, cada revista y cada entrevista en la tele, sino yo creo que Dios nos pide que seamos fieles aún en los momentos más difíciles y que sigamos sin retroceder. Y retroceder significa que no estemos caminando como los cangrejos hacia atrás, de peor en peor, sino que simplemente si podemos tomar un paso, y es todo lo que podemos hacer en una temporada de nuestra vida, sea en un mes, 3 meses o un año aún incluso, tenemos que recordar de que el pueblo de Israel pasó 40 años por el desierto siendo probado. Y honestamente, para mí, yo no hubiera podido durar 40 años, ¿verdad? Y eso no se lo estoy hablando muy directamente. Pero cuando yo creo que lo que los llevó a muchos de ellos a entrar a la tierra prometida, era tomar el siguiente paso. Aunque estaban caminando en un círculo, pero siguieron tomando un paso hacia adelante. Y esto es lo que permitió que muchos de ellos entrara a la tierra prometida. Entonces, si ustedes nos están escuchando, no te enfoques en correr, enfócate en tomar un siguiente paso, en perseverar, en recordarte de no retroceder, en resistir lo que el diablo o lo que el enemigo quiera tirar en contra de ti. Entonces, con esto vamos cerrando nuestro tiempo juntos, pero sin antes más, quiero acordarles a ustedes, ¿verdad?, de que tenemos una conferencia, bueno, tenemos dos. Tenemos una conferencia en Ecatepec, ¿verdad?, el 6 al 8 de octubre, ¿verdad?, que vamos a estar, ¿verdad?, en Ecatepec, en la Ciudad de México. Vamos a estar en la iglesia Fuentes de Restauración. Vamos a estar subiendo ese flyer y ese poster también, juntamente con otro evento que tenemos. Amigos en el ministerio estará llevando a cabo su primer congreso, que muchos de ustedes ya han visto la bulla que hemos estado haciendo acerca de este congreso, de la que el congreso se llama Fuego, que ruja león, fuego. Y sabemos de que Dios está trayendo un avivamiento a este tiempo, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras iglesias, y de que Dios te está preparando algo tremendo para este tiempo, ¿verdad?, de la humanidad. Y creemos que este congreso puede ser un lugar donde, si tú eres un pastor, tú eres un líder de alabanza, o eres alguien que tiene el anhelo de servir, puede ser un lugar donde tú vas a venir a ser avivado. Va a ser un lugar donde tú vas a venir a ser avivado. Entonces, que no te lo pierdas. Este congreso será del 12 al 14 de octubre. Será en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el Centro Cristiano Cuernavaca. Si ustedes están viajando de otros lugares, de otros países, nos han dado unas muy buenas ofertas en un hotel que está muy céntrico, en un lugar muy bueno. Pastor John, ¿nos puede dar más información en esto? Sí, claro que sí. Pues quiero invitarles, ¿verdad?, a que se puedan inscribir. Si necesitan la liga para que puedan comprar sus boletos, también lo pueden hacer. Pero si necesitan hospedaje, tenemos convenio con un hotel que se llama HC Resort, que es Hotel Canarias. Está cerquita de ahí. Caminando son 5 minutos y en autobús son 2 minutos. Entonces está muy cerca. Tenemos precio especial. Quiero darles el código. Obviamente, si no lo pueden apuntar, bueno, pueden escribir y se los podemos mandar. Pero el código del convenio es HC 250896. Entonces pueden marcar a este hotel y decirles que son parte del congreso y dar el número de convenio para que les puedan dar el precio especial, y obviamente pues puedan disfrutar de un mejor precio y pueden estar muy cómodos, ¿verdad? Es un hotel muy bonito y yo creo que va a ser un muy buen tiempo. Amén, amigos. Pues muchas gracias, John, por darnos esto. Y si ustedes están pensando en ir, es una de las mejores inversiones que vas a hacer en toda tu vida, la verdad. Te lo voy a decir de esta manera para que mires, ¿verdad?, la urgencia que hay en nuestro corazón acerca de que tú recibas algo de parte de Dios. A lo mejor sea un aliento, o a lo mejor tu fuego ya se está apagando en este momento y necesitas recibir otra vez o ser encendido otra vez
y recibir esta chispa que antes tenías como al principio. Creo que este va a ser un tiempo esencial y un tiempo muy bueno para nosotros. Entonces, amigos, muchas gracias por sintonizarte con nosotros en el podcast de Amigos en el Ministerio. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros. Les mandamos un saludo desde Tijuana, Baja California. Les mandamos un fuerte abrazo de parte mía, de parte de mi esposa. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Nos veremos en los siguientes podcasts. Amén. Que Dios los bendiga.